Se acercan días importantes. Por lo que vemos y escuchamos en las redes sociales en nuestros últimos tiempos, sobre todo estos últimos días, empieza a quedar cada vez más claro que Zelensky ha perdido la guerra, que Ucrania la ha perdido, o más bien diríamos que la OTAN y sus socios europeos, perdidos en una carrera sin fin y sin sentido, han perdido la guerra. Esto es más que evidente. Las declaraciones de Zelensky muy recientes diciendo que ya sus soldados y sus fuerzas no tienen capacidad de desarrollarse más en el frente, de pedir constantemente ayuda y más armamento a un Estados Unidos que ya ha cambiado de administración y que no se lo va a dar. Estamos en el final de la guerra de Ucrania y no tardará mucho en sentarse a la mesa de negociaciones de un lado y otro. Por el otro lado está el presidente Putin y así como para Estados Unidos la jugada ha salido prácticamente redonda, para Europa es un desastre y para Putin es perfectamente lo que quería lograr. La famosa misión de Rusia en el este de Ucrania al final va a ser exitosa y desde luego tengo toda la sensación de que Trump va a dejar en manos de su segundo de a bordo Vance las negociaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, un poco para dedicarse Trump seguramente más a los asuntos internos. De esa negociación lo único que saldrá, y por lo que todos oímos en las redes también, va a ser ni más ni menos que simplemente dejar las fronteras donde están, incluso ampliarlas un poquito más para llegar a Odessa. Y del otro lado una Ucrania a la que en teoría se le va a permitir unirse a la Unión Europea, pero no se le va a permitir de ninguna manera unirse a la OTAN y en eso creo que los acuerdos llegarán a ese fin. Creo que hay muchos que quizá me escuchen y digan, pero ¿cómo puede ser todo esto? Una Europa que estaba totalmente convencida. Sí, recordamos todavía la plaza de Cibeles llena de banderas de Ucrania. Recordamos los partidos de fútbol que había que ver con la bandera de Ucrania. ¿Estábamos seguros realmente que eso es lo que quería España? ¿Estamos seguros realmente que ahora Europa, que está quedando como un auténtico trapo sucio, dejado de lado, es lo que queríamos para el final de esta situación? La llegada de Trump cambia completamente las cosas. Estados Unidos ya ha conseguido lo que quería, ha conseguido varias cosas. Ha conseguido darle una llamada de atención, que es lo único que quería, y vender muchísimo armamento y cascar el Nord Stream. Eso lo tenemos muy claro y eso ha ganado en victoria. Putin ha conseguido lo que quería a través de su misión y con ello tenemos dos ganadores y tenemos unos derrotados. La señora von der Leyen, la Comisión Europea y cada uno de los Estados miembros que han querido alinearse de manera fervorosa y realmente que no coincide con las realidades de esta época a una OTAN que iba de camino directo al fracaso. Todos dijimos que no era nuestra guerra, todos dijimos que queríamos paz. Muchos dijimos que queríamos que ya se sentara en la mesa de negociación hace ya más de un año. Y ha habido desde el primer momento de la guerra situaciones y momentos en los que podíamos haber ido a la paz y no se ha querido. Europa va a la deriva, Estados Unidos no. ¿Por qué? Si me gustaría recordar aquí, y lo recuerdo casi siempre que tenemos ocasión de vernos en estos vídeos, lo que ha ocurrido con el expolio de Ucrania. ¿Era realmente liberar a Ucrania del yugo ruso o de la amenaza rusa que se nos avecinaba sobre Europa? ¿O lo que trataba Estados Unidos realmente era de expoliar a Ucrania? Porque en este momento, y lo recuerdo muy brevemente, las negociaciones de la banca Rothschild con Zelensky en julio del año pasado han dado lugar a grandes programas de reconstrucción y de ajuste de la economía ucraniana en los que están haciendo cola ya y han fichado toda la lista de enormes, grandes corporaciones norteamericanas que se están haciendo. No solo con la tierra de Ucrania, se habla de casi un tercio de la tierra de Ucrania en manos de estas macrocompañías, sino de gran parte de la industria de la reestructuración y, por supuesto, de la reconstrucción, que significará quedarse con el trapo en el que queda hecha Ucrania. ¿Es esta Ucrania la que queríamos que acabara siendo? ¿No podíamos haber cumplido con los acuerdos de Minsk? ¿No podíamos haber sido más duros con nuestro socio norteamericano? ¿No podíamos haber mirado por una vez a nuestros propios intereses? Pues no lo hemos hecho. Y ahora viene Putin hablando de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, la OSCE, en la que, pues por supuesto, querría vernos metidos. Y nosotros, que en realidad lo que tenemos que empezar a pensar es en nosotros mismos, en España primero, y en ver qué es lo que más nos conviene. Lo que sin duda está claro es que nos conviene que haya paz inmediatamente, pero empezar a mirar hacia Eurasia, porque es allí donde están las grandes oportunidades y nuestras grandes oportunidades de negocio. En segundo lugar, yo creo que hay que, sobre todo, volver a recuperar nuestra independencia energética. El Nord Stream se la rompió Alemania y con ello rompió la competitividad europea. Y ahora no nos queda otra que recuperar nuestra propia independencia energética, haciendo valer otra vez
las relaciones que teníamos con Rusia y con otros países, lentamente quizá, pero de manera segura, y recuperar una capacidad de industria como la que teníamos antes. España se va a tener que plantear muchísimas cosas, pero desde luego replantearse seriamente si sigue una carrera alocada de seguimiento ciego de sus dos principales socios de la OTAN, que son Estados Unidos y el Reino Unido, o si se plantea una visión neutral, de acompañamiento con la OTAN si quiere, pero una visión mucho más abierta a un mundo nuevo que se avecina. Nuestro futuro está en Eurasia, está con China, está con India, está con Rusia, está con Sudáfrica, Brasil y Oriente Medio y los grandes Emiratos y demás. Esos son los países que crecen, esos son los países emergentes y ya lo hemos repetido cantidad de veces en estos vídeos. Por lo tanto, expolio de Ucrania en manos de Norteamérica. Europa sin nada en Ucrania, por supuesto, no ha jugado el juego, no tenía talla para jugar el juego, que es lo que nos ha pasado siempre, ¿no? Nos falta la talla incluso para hacer el mal, para hacer el expolio de Ucrania, que era el colmo de lo que nos hubiera faltado a los europeos hacer. Pero ya que no lo hemos hecho, lo ha hecho Estados Unidos. Y nos quedamos ahí tan campantes viendo pasar la locomotora estadounidense, que ahora en manos de Trump se va a convertir en algo impresionante. Yo no quiero hablar de las cosas que me gustan de la llegada de Trump, y lo hablaré quizá en otro vídeo, pero desde luego el fin del wokismo es de las cosas que más ilusión me hacen. El camino de Trump hacia la paz en Ucrania me encanta, y no quiero decir, además, el que pueda convencer a Netanyahu para que el horror de Israel-Gaza se termine lo antes posible. Camino a la paz es lo que queremos. La mayor parte de la gente que estamos en este mundo de las redes sociales y del mundo que no está alineado a esas grandes cadenas pagadas por los intereses de quien sabemos. El futuro es nuestra reorientación, el futuro es aceptar las cosas como son en este momento, pero colocarnos ya en el sendero de una vía independiente, esa vía que buscaba el general de Gaulle quizá, una vía más ligada a la OSCE. ¿Por qué no utilizar la OSCE en un principio? Sin desligarnos, por supuesto, de nuestros aliados occidentales. Como lo decía Putin, y eso sí me gustó de una de las declaraciones del presidente Putin, como decía el otro día, no se trata de enfrentar a los BRICS contra Occidente, se trata de unirse BRICS y Occidente en pos del bien común y del crecimiento mutuo. El reconocimiento mutuo de los valores de nuestros pueblos, olvidándonos ya, de una vez, de esta guerra de Ucrania, que ya es hora de que termine, y por fin un llamado y un recuerdo al luto que deberíamos tener en este momento por todos los soldados muertos de ambos bandos en ese frente ucraniano, porque rusos y ucranianos han muerto por no cumplirse los acuerdos de Minsk y por querer la industria americana seguir vendiendo armamento en una guerra que no tenía ningún fin, que sabíamos perfectamente que estaba perdida y que hemos caído en ella, en la trampa, como siempre, como buenos siervos que somos los europeos de Norteamérica. A ver si aprendemos con todo esto a ganar nuestra independencia, pero guardemos el luto por muchos muertos que no tendría que haber habido en el campo de batalla, que busquemos la paz mucho antes que la guerra, que busquemos la cooperación, que nos ampliemos y que pensemos en un mundo multipolar con multitud de posibilidades, en el que no se buscan los enfrentamientos, en el que no se ata uno a unos Estados Unidos que quieren morir matando, sino a una Europa que quiere vivir ganando. Buenas tardes.